de lo mejor y encima el baldazo de agua fría, 15 minutos y el golazo de Energoat. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sí sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy hablamos de noche de Copa Libertadores, o tarde en algunas cuestiones porque no en todo el continente estamos compartiendo el mismo horario. Hablamos de tarde-noche, noche de Copa Libertadores entre Bolívar e Inter, que abren los cuartos de final, abren estos cruces de los 8 mejores equipos de América. Bolívar nuevamente de local y en este caso Inter visitando tierras bolivianas, donde ya fue víctima de la Academia Atlético Paranaense. Y ahora obviamente hablando de todo lo sucedido en este encuentro y de todo lo que tiene que ver con lo que va a ser también la vuelta de estos cuartos la semana que viene. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal, muy pero muy importante que lo hagan si quieren la vuelta de este partido también. Activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos y vayamos a ver todo lo que ha pasado entre Bolívar e Inter, Inter y Bolívar. Ojo que juega Energoat. Y así es, arrancamos este video, vemos la formación con ese 3-4-1-2 o ese 3-4-3 también, si se lo quiere interpretar así, de Bolívar en campo de local, imponiéndose frente a Inter, teniendo la oportunidad de sacar un rédito y una ventaja, sabiendo que va a tener que definir en un lugar donde hasta River fue eliminado por el equipo de Chacho Coudet, con esa línea de 5 y por momentos de 3, estadio colmado de Bolívar, sabiendo que está entre los mejores 8 de América y luchando por una posibilidad y sabiendo que tiene que dar el primer golpe. Arrancaba de alguna manera a los empujones el Chacho Coudet con su planteo y con Inter tratando de aguantar. Esta fue clara estuvo Bolívar, clara estuvo de entrada a una mano Roget, que fue clave en los octavos de final y ya es clave en cuartos. Es así de simple el uruguayo, tremendo y salvador para el equipo de Brasil, que viene haciendo las cosas bien, pero de visitante un poco le cuesta. Acá lo vemos llegando de a poco, ¿no? Sabiendo que Bolívar iba a imponerse, sabiéndose superior también en cuanto a la localía, que lo iba a ayudar a llevarse algún que otro avance, pero sin embargo no fueron de lo más claros los ataques, no fue de lo mejor. Y encima el baldazo de agua fría, 15 minutos y el golazo de Energoat. El golazo de Ener, más vigente que nunca. Valencia frente a Carlos Lampe, viejos conocidos, ¿no?, entre Bolivia y Ecuador. Tremendo gol, Alan Patrick con un gran pase y él que se la soluciona toda, porque tampoco fue tan importante, pero engancha y ¡pum! Derechazo increíble y Energoat y el Inter 1-0 arriba. A partir de ahí Bolívar un poquito más desesperado, sabiendo que encima un mal resultado de local puede complicar aún más las cosas de visitante. Y Ener contra todos, arriba el plan fue ese. Ener tiene una capacidad física de la hostia, exactamente lo que planteaba el Chacho. Ener contra el mundo buscando una situación, la encontró a los primeros minutos de esta primera etapa del primer tiempo e Inter se llevaba la mejor parte, ¿no? Y a partir de ahora jugando con la desesperación de Bolívar, que siendo local ya se encontraba en desventaja, se encontraba con la derrota y a partir de ahí Inter empezó a trabajar el partido, ¿no? Con algún piecito de más, se tiraba, camillita, tratando de buscar un poco ese tiempo que necesitaba, el oxígeno que muchas veces también es importante en esas partes del continente y de Bolivia. Roget a todo lo que da, 1 y 2 y 3 y la cantidad de veces que sean necesarias, el uruguayo clave para salvar a Internacional en los minutos donde se necesitó de él, ¿no? Los remates de afuera, los cabezazos, los desvíos, porque era una tras de la otra y trataban de llegar los jugadores de Bolívar, pero Inter se encontraba con que la defensa es importante y Roget más aún. 1-0, tranquilo, ya para el segundo tiempo, encontrando alguna posibilidad Bolívar, sabiéndose superado en el marcador y en el resultado, y sin embargo no encontraba demasiado, y encima teniendo a Roget en el arco, imposible con el Inter, que ya ha demostrado una muestra de carácter
en lo que fue sus octavos de final con River, el Chacho Coudet con un equipo muy pero muy confiado en estas situaciones, y Bolívar que sin poder encontrarse, ¿no? Un poco fastidioso también, y hasta incluso Ener Valencia, como ya les digo, como referente y molestia de ataque para Bolívar, que lo ha complicado muchísimo, sacó esta diferencia en el marcador y con una capacidad física. Recordemos que debe ser de los más viejos, si no el más viejo, ¿no? De esta situación en cuanto a Inter, y así lo logró. Ganó Internacional de Porto Alegre, se llevó el partido, se llevó el encuentro, y lo mejor de todo, con la gran participación, figura del encuentro, más allá de Roget. Para mí la figura fue quien hizo el gol, yo me quedo con eso. Los dos fueron claves, y Roget en el arco, uruguayo, tremendo lo que han logrado para Internacional, para mantener el 0 en su arco, pero Energout contra todo y contra todos. Una topadora sin duda alguna Energout Valencia, contra todo y contra todos, y encima encuentra el gol, encuentra el 1-0 para el equipo de Chacho Coudet en el primer tiempo. Una gran jugada, embestida para adelante, derechazo fuerte hacia abajo, cruzado, como a él le gusta rematar y como a él le gusta finalizar varias de sus jugadas. Increíble lo que ha hecho el ecuatoriano y lo que está haciendo para Internacional, ¿no? Cuando había llegado algo resistido por los torcedores, por los hinchas, y mucho cuestionamiento también con ese cruce que tuvo con el coordinador en uno de los encuentros del Brasileirao. Es increíble. La rompió con River, ahora la rompe ya de entrada en la ida, por lo menos con Bolívar. Increíble, increíble, la verdad es que es algo que no se puede creer. Con la edad que tiene, la competencia que tiene encima Ener Valencia, está más que activo, y en un partido tan complicado como lo fue hoy con Bolívar, clave para el gol, para el 1-0, para llevarse la ventaja a la localía Inter de Porto Alegre, tener ahí un cuartito, por no decir un pasito. Por no decir un pasito adentro, vamos a dejarlo ahí porque Bolívar puede sorprender, pero triunfazo y gran resultado de Inter de Porto Alegre para poder avanzar a lo que va a ser la vuelta y tratar de ya asegurar y avanzar a semifinales, estando entre los mejores 4 equipos de América, que teniendo ese arquero y ese delantero es muy complicado no hacerlo. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, resumen de Inter de Porto Alegre y de Bolívar e Inter de Porto Alegre. Nada está dicho, pero es un gran resultado para el equipo que hoy fue visitante como Inter, para poder ir a definir de local, hasta incluso con un gol de diferencia arriba. Pero bueno, todo se definirá la semana que viene. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Nos pueden dejar ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. También comentar qué les pareció el partido, si la figura les pareció que fue Ener Valencia, Roget, otro jugador, qué les pareció el planteamiento de Inter, de Bolívar, cómo ven la vuelta, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.